Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy, volviendo a nuestro culto dominical, habíamos dejado ya de los sábados y ahora para continuar los días domingos. Hoy vamos a continuar meditando en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, y hoy vamos a hablar de los versículos del 5 al 8. Habíamos comenzado a hablar del Sermón del Monte, la semana pasada vimos acerca de un corazón que agrada a Dios, y vimos que dar es mejor que recibir. Iniciamos meditando en el hecho que una vida que busca agradar a Dios es una vida en la presencia de Dios, una vida buscando la gloria de Dios y no la de los hombres, y por lo tanto espera la recompensa divina y no el aplauso o reconocimiento temporal que es pasajero de los hombres, tal como nuestro Señor Jesús lo ilustró con el ejemplo de hacer obras de misericordia. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, de los versículos del 5 al 8, y hablaremos de un corazón que agrada a Dios, que la oración trae recompensa. Así que en Mateo capítulo 6, el versículo del 5 al 8 dice de esta manera: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Padre, gracias porque nos permites poder alabarte en esta mañana, poder decir que tú eres un Dios incomparable y que podemos exaltarte y alabarte, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Nos has dado libertad, oh Padre, libertad del pecado, libertad, Señor, de la ley, libertad para poder expresarla delante de ti, Señor, y poder vivir vidas libres para tu gloria, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos por medio de este pasaje. Gracias porque tienes el control de todo y haz conforme tú has determinado hacer por medio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de empezar a meditar en estos versículos, veamos que la oración era considerada como otra práctica digna de los justos. Recordemos que eran tres cosas que se tenían muy en alta estima por el pueblo judío. Eran las limosnas, la oración y el ayuno. La oración, era muy practicada entre los judíos, a tal punto que llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de evento. Como por ejemplo, oraciones antes y después de comer, ver la luna nueva, la lluvia, el salir o entrar en la ciudad. Si bien es cierto, todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el judío la admiración y gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias. Llegaron a convertirse, si bien tenía este objetivo, los judíos cambiaron eso y llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en un puro legalismo, lo cual es condenado por Jesús. La oración en el pueblo judío era tan importante que ellos tenían 3 horas al día para orar sin importar dónde estuvieran. Las horas de la oración eran la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. La hora sexta, el mediodía. Y la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Por eso el salmista, en el Salmo 55:17,
Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. También encontramos, cuando uno lee Daniel, cómo Daniel, después del edicto que dio en ese entonces el emperador, agarró él y se postró, y 3 veces al día oraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes, es decir, lo hacía siempre. Los musulmanes también tienen esta costumbre. La intención de esta práctica era la buena costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, hermanos, llegó a convertirse en algo monótono. Se practicaba no de corazón sincero, sino como robots programados para tal cosa. También se desarrolló la creencia que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares específicos, como el templo y las sinagogas. Esto causó el problema de pensar que Dios estaba confinado a ciertos lugares. Los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones, creyendo que por ser más largas y elocuentes, Dios las escucharía. Este era el contexto en el cual nuestro Señor va a hablarnos en los versículos que hemos leído de Mateo 6, del 5 al 8, y a la vez también acerca de los versículos del 9 al 15 que veremos la semana que viene en lo que es considerado la oración del Padre Nuestro. La oración era buena, pero los judíos o los fariseos lo tergiversaron. Y vamos a ver, hermanos, 3 cosas en esta mañana, ya de estos versículos que hemos leído. La primera de ellas es la oración que trae recompensa de los hombres. La oración es la práctica de hablar con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos en oración. Todo creyente que ha sido hecho hijo de Dios tiene el privilegio de poder dirigirse a su Padre Celestial en oración. Desde el Edén, el hombre podía gozar de esa comunión con su Señor, escuchar a Dios, hablar con Dios. Pero el pecado estropeó esa comunión y esa comunicación con Dios. Pero Dios ha seguido comunicándose con su pueblo y ha dado la oración como un medio para poder comunicarse por medio de su gracia. Pero el pecado que se mete en todo lado para poder estropearlo también se ha introducido en la oración, al punto que muchos la han pervertido y la han convertido en fuente de ganancias. Algunos ofrecen oraciones por los muertos o por ciertas necesidades y tienen que pagarles por ellos. Otros, en la época del Señor Jesús, ofrecían largas oraciones como pretexto para devorar las casas de las viudas. Otros decían y dicen aún orar a Dios, pero ora a lo que no es Dios. Cristo viene a enseñarnos lo que realmente es una vida de oración, el enfoque, el sentido y el resultado de una verdadera vida de oración, sin enfocarnos en nosotros mismos. El versículo 5 nos dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. El error de los que llegaron a caer en hipocresía no era orar en el templo o en la calle, sino enfocar la atención en aquel que oraba, es decir, en la misma persona, en lugar de colocarla en aquel a quien iba dirigida la oración, es decir, en Dios. Lo importante para ellos en la oración eran ellos mismos, su imagen, sus deseos egoístas, y no Dios, a quien ellos tenían el privilegio de poder orar. Los fariseos hacían todas las cosas para que los demás los vean, y es por eso que eran considerados hipócritas. ¿Qué era hipócrita? La semana pasada lo vimos. Era una palabra usada en el antiguo tiempo
para referirse a alguien que actuaba, alguien que no era una persona misma, alguien que usaba una máscara. Y eso era lo que eran los fariseos. Ellos actuaban, usaban máscaras que son ellos mismos, que no eran sinceros. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿En qué están enfocadas nuestras oraciones? ¿En nosotros mismos o en Dios? Cuando oramos, vamos con el convencimiento de estar hablando con nuestro Dios, Rey y Señor, quien es dueño de todo, que lo ve todo, que hace como quiere, que es bueno, que nos ama entrañablemente. El versículo 5 de Mateo nos dice que ellos amaban el orar en pie y en las sinagogas y en las calles. Algo que tenemos que dejar bien en claro, hermanos, es que nuestro Señor Jesús no está condenando aquí el orar públicamente o de pie, pues eso se ve a través de las Escrituras. Ya uno puede ver en el Antiguo Testamento cómo las oraciones se daban de pie en las calles públicamente, pero aquí Jesús no está condenando esa práctica. Lo que está condenando aquí es el exhibicionista hipócrita de los fariseos y la actitud de piedad que ellos querían mostrar a las personas para que pensaran que eran muy, pero muy espirituales. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la parábola de nuestro Señor Jesús, cuando Él contó acerca de dos personas que fueron al templo a orar. Uno fue un fariseo y el otro fue el publicano. ¿Qué pasó? El fariseo empezó a decir: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Ayuno, Señor, tantas veces, oro 3 veces al día, doy mis limosnas, Señor, gracias porque soy así. Mientras que el publicano decía, avergonzado por causa de su pecado, no podía ni siquiera levantar la mirada y se decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. La actitud de los fariseos siempre era creer que eran más espirituales que los demás, porque ellos hacían más cosas religiosas que los demás. Pero Cristo, que es Dios, que lo ve todo, que conoce las intenciones del corazón, nos dice que las intenciones de estos eran ser vistos por los hombres. Ellos querían impresionar a la gente y dar la apariencia de piedad al orar en lugares prominentes, en las sinagogas o en las calles. Su deseo era simplemente ser reconocidos como hombres de oración. Y estos hombres tuvieron su recompensa. Pero ¿cuál fue su recompensa? Su recompensa fue que fueron conocidos o reconocidos en su tiempo como grandes hombres de oración. Ellos se creían superiores, se creían más espirituales, pero no estaban enfocados en Dios, sino en ellos mismos. Querían ser halagados por los hombres y tuvieron su recompensa. Fueron reconocidos por los hombres, pero no tuvieron la mejor recompensa que hay, que proviene de Dios. Tú podías verlo si hoy estuvieran los fariseos. Llega a las 9 de la mañana, estás en el mercado y de la nada podrías ver a una persona arrodillándose ahí y empezar a orar, ¿no? O levanta sus manos y Señor, empieza su oración. Estás por el mediodía ya y ves a otra persona arrodillándose por ahí o levantando sus manos, orando en ese momento. Ya has almorzado, sales a la calle y por ahí a las 3 de la tarde te encuentras ahí en pleno micro, la persona ahí se pone a orar, levanta sus manos o se arrodilla y se pone a orar. La gente diría, no, wow, esta persona cuán espiritual que es, mira cómo ora. Pero la verdad es que ellos solamente buscaban no conversar con Dios, sino ser vistos por la gente de que son hombres espirituales.
Pero ante ello, hermanos, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Nos gusta que las personas piensen que bien oramos? ¿Cuándo has estado orando alguna vez así en público? ¿No te ha pasado por la cabeza que has empezado a hablar y has tenido una gran elocuencia y por ahí escuchas al hermanito que no ora muy bien y dices, este hermano le falta? Y tú, cuando empiezas a orar, empiezas a salir de una forma tan profunda tu oración, con tantas palabras elocuentes que tú mismo dices, wow, qué tal oración he tenido hoy día. Pero la verdad es que lo más probable es que la oración del hermanito que no ha tenido tanto léxico como tú, termine siendo escuchado por Dios, que mientras que uno ha tenido tanta elocuencia, al final ni siquiera llegó al techo porque estaba más centrado en uno mismo. ¿Queremos que las personas piensen de nosotros que somos espirituales? Tal vez esta no sea nuestra realidad. Tal vez nosotros no queremos ser halagados por los hombres. Y eso está muy, pero muy bien, hermanos. Pero aunque no queremos ser halagados por los hombres y cuestionemos a los fariseos por sus deseos egoístas centrados en ellos mismos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Esto es una realidad, lo que te voy a decir. Los hombres aplaudían a los fariseos porque eran hombres de oración. ¿Ellos harían lo mismo por nosotros? Si estuviéramos en su tiempo, ¿estas personas nos aplaudirían porque somos hombres de oración? O tal vez no sean los hombres quienes nos aplaudan, sino tal vez sean los demonios, porque no oramos, porque no peleamos nuestras batallas orando, esperando que en Dios, confiando en Dios, ya que nos distraemos con facilidad. Y esto es una realidad. Los años antiguos, los hombres aplaudían a los fariseos porque oraban. Hoy, como les acabo de decir, tal vez quienes nos aplaudan no sean los hombres, sino las huestes de maldad, porque no estamos orando. Y ellos quieren que no oremos, porque las peleas que tenemos, las luchas que tenemos, las batallas diarias de nuestro corazón, que es pecaminoso, orgulloso, dado a lo malo, necesitan ser ganadas, pero de rodillas delante de Dios. ¿Cuántos inconvenientes y problemas tenemos día a día? Pero a veces buscamos la salida en otro lugar y no recurrimos a nuestro Padre Celestial. No oramos. Tenemos un arma espiritual que es muy, pero muy valioso y que está al alcance de nuestras manos, que es la oración. Pero lo malo es que no la utilizamos. Y a veces solamente oramos cuando tomamos desayuno, almuerzo, cena y se acabó. Y podemos convertirnos como los fariseos, que tenían, oraban mañana, tarde, mediodía y en la tarde, pero lo hacían por cumplir, lo hacían como un ritual, no lo hacían de corazón, no lo hacían porque dependían de Dios. Hermanos, el diablo es muy astuto y nos va a distraer con mucha facilidad. Cuando estás en el preciso momento que vas a orar, puede sonar tu celular. Puedes empezar a ver una serie y al final te quedas viendo toda la noche y nunca oraste. Puedes decir, me voy a levantar de mañana, pero como has estado toda la noche viendo, ya no te levantas en la mañana para poder orar. Cuando viene un problema, a veces ni siquiera recurrimos a Dios, sino que buscamos otra salida, tratando de nosotros poder solucionarlo. Nuestro Señor Jesús habló de los fariseos y les dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no vivan como ellos viven.
Lo que ellos hacían en la praxis estaba bien. Lo malo era la actitud de su corazón, que no buscaba agradar a Dios, sino buscarse agradarse a ellos mismos. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto: la oración que trae recompensa de Dios. Cristo nos llama a una vida de oración. El versículo 6, ahí en tu Biblia, en Mateo capítulo 6, el versículo 6, dice así: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ya sea que oremos en público o en privado, nuestro acercamiento a Dios en oración implica comprender que nos estamos acercando a Dios mismo, que Cristo dice que es nuestro Padre que está en los cielos, como veremos más adelante o más detalle en este sermón, en la oración del Padre Nuestro la semana que viene. La oración, hermanos, en la oración nos estamos dirigiendo a Dios, no a los demás hombres, no a mí mismo, sino a mi Padre, a nuestro Padre Celestial. Y esto es una gracia de parte de nuestro amado Dios por medio de Cristo Jesús. El foco de la oración no somos nosotros mismos, es nuestro Padre Celestial, que nos da el privilegio de acercarnos a Él y que desea que nos acerquemos a Él por medio de la oración, y así tener la comunión necesaria para poder expresarle nuestra admiración, agradecimiento por todas sus obras maravillosas que Él hace por nuestras vidas, por la eterna salvación que nos ha dado, por su tierno cuidado, e incluso presentarle nuestras peticiones, dudas, temores con toda sinceridad y con toda sencillez del corazón. Al entrar en oración, entramos en comunión con nuestro gran Dios y Salvador, que es también nuestro Padre. Por eso, la vida de oración y comunión implica comprender a quién nos estamos dirigiendo. Y es precisamente, hermanos, que es a nuestro Padre. Por la fe en Cristo Jesús, tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios, como nos dice Juan 1:12. Y como hijos, podemos gozar de comunión con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Como pequeñitos que se acercan a su Padre buscando un abrazo, buscando ayuda en algo o simplemente estar cerca de su Padre. Todos nosotros, hermanos, y cada creyente en particular, tiene por Cristo acceso al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, al sustentador de todo el universo. Y es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Padre. Lo malo es que a veces la figura del Padre terrenal, por causa del pecado, ha desdibujado la figura de la santa paternidad de Dios para nosotros. Y es muy difícil para muchos entender este concepto de las Escrituras, de que Dios es nuestro Padre. Pero Dios se muestra como el Padre amoroso, que tiernamente cuida y corrige a sus hijos, que nunca nos abandona y está siempre dispuestos a socorrernos en todo momento. Yo tengo una figura personal acerca de esto. Mi hijo, Noah, sabe que cuando hay algún insecto, porque a él no le gustan los insectos y le tienen miedo a los insectos, por sobre todo a las polillas, él puede venir corriendo a mí, aunque yo esté haciendo cualquier otra cosa. Yo dejaré de hacerlo e iré a cuidarlo y a matar ese insecto para que él pueda estar tranquilo. Si un padre terrenal puede hacer muchas cosas por sus hijos, imagínense lo que Dios puede hacer por nosotros que somos sus hijos. Dios escucha nuestras oraciones y siempre está pendiente de nosotros.
nos dice que mientras oremos buscándolo solamente a Él, vamos a recibir recompensa. No solo le basta con escucharnos, sino también Él quiere y nos va a dar recompensa por el hecho de conversar con Él. Dios responde a nuestras oraciones y sabe lo mejor para nosotros. Eso debe de motivarnos a poder buscarlo en oración, de querer conversar con Dios. Eso trae paz, gozo a nuestras vidas, porque son consecuencias de la oración, como nos dice Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7. Si buscas un momento Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7, un pasaje conocido por nosotros, todos los que hemos llevado el curso número 1 de Nueva Vida en Cristo lo tenemos memorizado. Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y ahí viene la consecuencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, o guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración, centrada en Dios, dependiendo de Dios, trae paz. Una paz que el mundo no conoce. Una paz que el mundo no disfruta. Y a la vez guarda mi corazón para no pensar en otras cosas que no sea en Dios. Y a la vez guarda mi mente, donde el enemigo todos los días me bombardea para poder cambiar mi manera de pensar y no pensar en Cristo, no pensar en Él, no mirarlo a Él. Y es por eso que la oración me ayuda a poder centrarme en Dios y me trae como consecuencia paz, guarda mi corazón y guarda mi mente. ¿No te motiva esto, el querer conversar más con Dios? Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver que Dios conoce tus necesidades. El versículo 7 y 8 nos dice: y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. A veces creemos, hermanos, que podemos, como coloquialmente diríamos, meterle floro a Dios, para que de esta manera Él pueda escucharnos y acceder a nuestras peticiones. A veces creemos que como nosotros, como hijos, cuando nos dirigimos a nuestros padres y le ponemos tantas excusas a ellos, y como diríamos, le hemos metido flor a nuestros padres, y de esa manera ellos han accedido a nuestra petición. La realidad con Dios no es así. No necesitamos muchas palabras. No necesitamos hacer las mismas oraciones en el sentido de repetir una y otra vez como una fórmula que de esta manera Dios nos va a escuchar. No necesitamos repetir la petición que hizo algún pastor, ministro. No necesitamos eso. No necesitamos usar los términos más elocuentes e impresionantes en nuestras oraciones. Como un niño viene a su padre con sencillez, así nosotros podemos venir a nuestro Padre y aún decirle: Padre, nada es imposible para ti. Tú lo puedes todo. Por favor, ayúdame, socórreme, porque no puedo con esto o aquello, porque el pecado que está constantemente delante de mí me inclina a esto. O podemos decirle también: Señor, gracias, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre, porque tú siempre me oyes, porque a pesar de mis infidelidades, tú sigues siendo fiel. Dios lo sabe todo, aún antes de que nosotros le pidamos. Y no necesitamos hacer como los fariseos, ni como los que no conocen a Dios,
Cristo nos dice: no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Yo no sé si te ha pasado que alguna vez tú has estado sentado y de la nada has deseado algo. Simplemente lo has pensado y al rato te trae lo que tú has pensado. No siempre ocurre, por si acaso, no quiero decir que siempre ocurra, pero la realidad es esa. Si a ti no te ha pasado, a mí sí. Fue un deseo fugaz, pero mi Padre quiso conceder ese deseo. Aunque Dios lo sabe todo, ¿significaría esto que no debemos de pedir porque Él ya sabe lo que necesitamos? Y la realidad es que no. La oración no pretende cambiar la voluntad de Dios, sino más bien conformarnos a su voluntad. Más que cambiar las cosas, la oración pretende cambiar al hombre para que éste se amolde de una mejor manera a la voluntad de Dios. La oración, lejos de querer torcerle el brazo a Dios, tiene como objetivo asirse de su mano ayudadora. Podemos venir confiados porque Él ya lo sabe todo. No necesitamos repetirle hasta el cansancio que necesitamos esto o aquello, pero sí debemos de venir a Él en total dependencia de su tierno amor y cuidado, y preguntarle y presentarle nuestra admiración y reverencia, nuestras acciones de gracia y peticiones, pues este medio Dios lo ha establecido para bendecirnos y hacernos crecer en comunión con Él. Somos sus hijos. Es nuestra necesidad conversar con nuestro amado Padre Celestial. Hermanos, seamos una iglesia que ora en todo tiempo, que tiene comunión con su Señor, que disfruta de una relación expectante con Cristo, que desea conversar con Dios, que anhela conversar con Él, que quiere contarle cómo se siente, que quiere contarle sus preocupaciones y también sus alegrías, que simplemente quiere sentarse a su lado y poder disfrutar de su presencia, donde Él nos habla por medio de su palabra y donde nosotros nos dirigimos a Él por medio de la oración. Cuando tú estás con alguien que te agrada conversar, tú quieres estar con esa persona. Los que estamos casados queremos estar con nuestras esposas o esposos porque queremos conversar con ellos. Los que tenemos hijos queremos estar con nuestros hijos y queremos estar con ellos disfrutándolos. Nosotros, siendo hijos de un Padre Celestial, debemos de anhelar, desear estar en una comunión viva y expectante con Él. Y terminaríamos nuevamente con una pregunta: ¿cómo estamos con nuestra vida de oración? Y la verdad, hermanos, es que a veces nuestra vida de oración da mucha pena, porque no estamos orando como deberíamos de orar. La realidad es que no estamos disfrutando y no estamos recibiendo esta recompensa que Dios dice que si lo buscamos a Él en lo secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. Estamos perdiendo bendiciones. Estamos perdiendo la dicha de poder disfrutar de Él. Tal vez digamos, pero ¿por qué tenemos tantos problemas? Y la verdad es que tal vez esos problemas son para que volvamos a Cristo, para que volvamos a orar con más frecuencia. O tal vez la estemos pasando muy bien, pero también por eso debemos de orar, porque podemos caer en una actitud en la cual de decir no necesitamos de Dios y por eso ya no oro. La realidad es que tenemos que volver a orar. Y para eso, hermano, permíteme presentarte un desafío.
Y eso va para todos nosotros. ¿Qué tienes que hacer en tu vida o qué tienes que cambiar en tu vida para volver a pasar tiempos con tu Señor? Déjame decirte algo. Dios anhela pasar tiempo con nosotros, pero es nuestra necesidad el orar. Si bien es cierto que Dios no necesita de nuestras oraciones, pero Él quiere que nosotros oremos. Entonces, ¿qué podrías cambiar en tu vida para que puedas volver a tener un tiempo mayor de oración? Tal vez tengas que dejar la serie que estás viendo. Tal vez tengas que dejar de tomar desayuno en una mañana y poder orar. Tal vez tengas que dejar tu cena y poder dedicarle ese tiempo a poder orar. Tal vez tengas que dejar tu libro favorito y ponerte a orar. Tal vez tengas que dejar el poder ir a otro lugar para poder orar. Necesitamos orar. Pero ten en cuenta algo. El diablo es muy astuto y va a colocar muchísimas distracciones con un fin: que dejes de orar. Y cuando lo consiga, va a ser muy difícil que volvamos nuevamente a pasar tiempos de oración expectantes. Pero déjame también decirte algo: no es imposible. Podemos volver a hacerlo. Y ese es nuestro desafío. Que en esta semana le dediquemos más tiempo a la oración. Hay mucho por orar, hermanos. Desde lo político hasta lo personal. Hay mucho por orar. Entonces, volvamos a la oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y orar por un momento. Padre, Señor, en esta mañana estamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Esta palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Señor, la recompensa que tenían los fariseos era que los hombres los halagaban, los tenían como referentes, como hombres espirituales. Y ellos se sentían tan bien cuando los hombres los aplaudían. Y nos desafía, Señor, a que nosotros no seamos como ellos, a que no busquemos la aprobación de los hombres, a que no busquemos que los hombres puedan halagarnos porque oramos o porque no oramos. Pero la realidad, Señor, es que si los hombres tuvieran que aplaudirnos porque si oramos, es posible, Señor, que no nos aplaudan porque no estamos orando como deberíamos de hacerlo. Señor, somos muy fáciles de distraer. Nos distraemos tan rápido, Señor, con tantas cosas, y a veces los problemas, las circunstancias, los momentos en los cuales se dan, de una u otra manera, Señor, han ido apartándonos de esta comunión contigo que es por medio de la oración. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús nos ayudes, Señor, a poder volver a pasar tiempos contigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos cambie nuestra manera de pensar y nos vuelva, Señor, a dar ese significado de que estamos conversando con nuestro Padre Celestial, de que estamos conversando contigo, de que podemos tener comunión contigo, de que podemos contarte nuestras cosas, de que podemos contarte cómo nos sentimos, Señor, en nuestros momentos alegres como en nuestros momentos tristes, en nuestros momentos de lucha, Señor, y también cuando hemos pecado contra ti, Señor. Y también cuando buscamos, Señor, tu aprobación en el sentido de arrepentirnos de nuestros pecados y poder volver a estar contigo, Señor. Señor, ayúdanos a poder volver a la oración, esa oración que trae tu recompensa, Dios, que está centrada en ti y solamente en ti, donde solamente te buscamos a ti, Señor, donde podemos recordarte tu palabra, donde podemos ver, Señor, que a través de la oración tú puedes obrar de una manera sobrenatural, que podemos ver milagros, Señor, por medio de la oración,
que tú puedes seguir haciendo milagros y sigues haciendo milagros, Señor. Pero ayúdanos a entender que es nuestra necesidad. Y que también podamos tomar conciencia, Señor, de que tú ya sabes nuestras necesidades. Pero tú quieres escuchar de nuestra boca, Señor, nuestras necesidades. Cuando nos falta el pan, cuando nos falta el abrigo, cuando nos sentimos tristes, Señor, o cuando estamos pasando alguna circunstancia. Tú ya sabes nuestras necesidades. Señor, gracias por tu cuidado paternal que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque nos mantienes hasta ahora. Pero, Señor, en esta mañana también nos desafías a convertirnos en hombres de oración, a convertirnos en hombres que buscan y te buscan, Señor, poder pasar más tiempo contigo, de poder conversar contigo, Señor. Hay tanto para orar, hay tanto para comentarte, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de la necesidad, el privilegio y la prioridad que debemos de tener en poder conversar contigo. Ayúdanos a recordar, Señor, esos momentos maravillosos cuando pasábamos orando, cuando te contábamos absolutamente todo, cuando mirábamos después de orar, Señor, cómo tú producías y respondías a nuestras oraciones. A veces, Señor, no nos dabas lo que pedíamos, porque no era lo que tú querías para nosotros. Y cuando miramos, Señor, después hacia el pasado, nos damos cuenta que tu sabiduría ha sido muchísimo mejor que la de nosotros. Señor, gracias, porque podemos volver a empezar contigo, porque podemos volver, Señor, a encontrarnos contigo, porque cada mañana es una nueva misericordia de parte tuya. Inclina nuestro corazón, Señor, a ti, y ayúdanos a poder convertirnos en una iglesia de oración, una iglesia que ora y clama, Señor, una iglesia centrada en tu palabra, que vive tu palabra, no para nosotros mismos, sino para ti, Señor, para darte la gloria, la exclusiva gloria que tú mereces en todas las cosas que hagamos. Gracias, Padre, porque tú vas a hacer muchísimo más allá de lo que te pedimos o queremos que hagas, y porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, el cual tú dijiste, Señor, que cualquier cosa que pidamos en tu nombre, tú lo ibas a hacer. Y en esa confianza, Dios mío, podemos decir, así sea, Señor. Amén. Y amén.